Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Y voy a pedir a mis hermanos que les toca la participación este día, que pasen y así como están en pie vamos a orar por ellos. Que sea el Espíritu Santo dándoles libertad de exposición de su palabra. Amén. Amén. Vamos a orar, hermano pastor. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Oramos. Padre, una vez más venimos delante de tu presencia, Señor, para bendecir tu dulce nombre, Padre, por la bendición que nos das de presentar delante de ti, Señor, esta noche, de dedicar, Señor, y de, Padre, aleluya, encomendar aquí en tus manos la vida de mi hermana Ana, mi hermano Samuel, mi hermana Rosita, que sea el Espíritu Santo de Dios, usándoles para alabanza y gloria de su nombre, Señor, ahora que van a exponer tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, traiga libertad de exposición sobre tu siervo, Señor Jesús, aleluya, porque no es de sí mismo que va a hablar, sino que de ti, Señor, aleluya. Gracias te damos, Señor, por tu bendición, Padre, que nos has dado. Mi hermana Rosita también la bendigo, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, tu amado Jesucristo. Hermana Ana, Señor, que tu Espíritu Santo sea dándole libertad, Señor, para exponer tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los bendecimos. Porque vamos a estar hablando de algo hermoso que hemos allí preparado, desvelándonos un poco, pero contentos porque lo hacemos para honra y gloria del Señor. Aleluya. Y esperamos que sea de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a En Dios. esta noche vamos a hablar de un hombre llamado Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, un hombre lleno de odio, un judío celoso que terminará convertido en un cristiano apasionado. ¿Cuántos apasionados hay acá? Aleluya. Así es. Vamos a entrar en el tema. Tratar esta noche es el testimonio de Pablo. Y les pido que ya tienen sus Biblias en Hechos 9. Y el testimonio de Pablo. Los puntos a tratar son: punto número 1, atrapado por Cristo. Punto número 2, afirmado por el Espíritu. Y punto número 3, aceptado por la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer en Hechos 1, 2. Hechos 9. Hechos 9, capítulo 9, verso 1 y verso 2. Ahí vamos a estar. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conforme yo vaya explicándoles acá, voy a ir dándole los versículos y así mismo vamos a ir leyendo la parte bíblica. Amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aleluya. Vamos a ver el inciso A. Ya les dije que el punto número 1 es atrapado por Cristo. El inciso A, él era un religioso celoso. Saulo estaba enfurecido con los cristianos porque seguían a Jesucristo. Su rebelión estaba arraigada en su celo por la ley judía. Para él Jesús era un hombre al que sus discípulos insistían en llamar Dios. Jesús fue clavado en la cruz, pero sus discípulos predicaban
que fue un hombre libre de pecado. Aleluya. Eso lo creemos nosotros también, Sí, ¿verdad? amén. Amén. Saulo albergaba un odio tan intenso que fue hasta el sumo sacerdote a exponer su plan para perseguir y destruir a los creyentes. Él contaba con el respaldo de las más altas autoridades judías. Saulo estaba ciego de ira que había diseñado un plan para torturar a hombres y mujeres. Todos serían juzgados y encarcelados por causa del evangelio. Lo podemos ver en Hechos 8:3, si usted quiere buscarlo. Amén. Dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Gloria a Dios. Amén. Y un hombre que odiaba la fe ya había perdido toda compasión y piedad. La mayor ceguera del ser humano es el prejuicio. Y Saulo estaba decidido a acabar con los seguidores de Jesús de Nazaret. ¿Ustedes creen que en estos días tenemos perseguidores? Que hay gente que odia el Evangelio, hay gente que no quiere vernos crecer en que llevemos su palabra. Sí lo hay. Sí lo hay. Hay gente que son capaces de quitar la vida por su religión, porque no se cree como ellos creen, ¿verdad? Sí. Así es. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a En Jesús. Mateo 22:29, si quiere escudriñar conmigo, porque para eso venimos a escudriñar Sí, amén. la palabra. Amén. Dice, se lo voy a leer y dice que Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Todo esto pasa porque muchas veces ignoramos lo que está escrito, o quizás muchas veces sabemos mucho de la palabra, pero no le entendemos, no ignoramos. Puede que conozcamos, puede que entendamos, pero como dice esta escritura, nos da igual si pasa o no. Estamos ignorantes, ¿verdad? Así que esto es lo que dice esta escritura. Entonces, continuamos con el inciso B, una revelación impactante. Vamos a ver los versos 3 al 5. Dice la palabra de Dios. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amén. Damasco estaba a 6 días de Jerusalén. Era una ciudad antigua del tiempo de Abraham y que tuvo un lugar importante en la historia del Antiguo Testamento. En los días del Nuevo Testamento era la capital de la provincia romana Siria. Saulo sale hacia Damasco acompañado por unos hombres que no son identificados. Iban dispuestos a cumplir con los arrestos. Era cerca del mediodía del último día del viaje. Pocas horas faltaban para llegar a Damasco cuando sucedió lo inesperado. Aleluya.
Una luz del cielo que sobrepasaba el sol, el resplandor del sol, los rodeó. Vemos en Hechos 22:9. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Amén, hermano. 22:9. Sí. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Amén. Gracias, hermano. Esta luz sobrenatural tiene que haber sido la misma gloria de Dios que resplandecía en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Saulo oyó una voz que decía que era Jesús a quien perseguía. Nótese que Jesús no decía que estaba persiguiéndolo a él, ¿verdad? A que estaba persiguiendo a su pueblo, a sus discípulos, sino al mismo Señor. Hasta ese grado se identifica Dios con los suyos. Gloria a Dios. Jesús toma como algo personal el trato que reciben sus pequeñitos, Bendito Dios. sea Aleluya. bueno o sea malo. Sí, Señor. Gloria a Dios. Sí. Amén. Así es. Sí, amén. Veamos Mateo 25, 40 al 45, si alguien me lo puede leer, por favor. Cinco, 40. 25, 40 al Al 45. 45. Ujú. Dice así. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Amén. Así es, hermanos. Debemos de tratarnos bien, ¿verdad? Como hermanos, no solamente acá en la iglesia, sino a todos aquellos que son comprados con la sangre de Cristo de diferentes denominaciones. Estaba oyendo al hermano Nick, al pastor Nick, que decía: yo los amo. Y se sentía cuando él decía: yo los amo. Y nosotros de la misma manera, quizá hay denominaciones que no nos parecen. Algunas tienen sus cosas que no están bien, ¿verdad? Sí. Pero debemos con nuestra actitud de darles un buen ejemplo y enseñarles que Dios quiere que nos tratemos de la misma manera. Amén. Que nos Así tratemos es. bien. Gloria a Dios. Así es. Continúa. Saulo llama a Jesús Señor. Llamarle